Bien, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad les voy a brindar la clase grabada del avance del tema 1 de cálculo 2, que corresponde al tema de superficies. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo encontrar la ecuación general de una superficie cónica. Para ello voy a explicar dos ejercicios para que ustedes vean de que el proceso es mecánico y obviamente voy a explicarlo paso por paso para que esto quede en lo posible claro. Lo importante acá es lo siguiente, que para calcular la ecuación de una superficie cónica, dos cosas no van a poder faltar. Una de ellas es la ecuación de la directriz y la otra es un vector. Esos dos datos me van a ayudar a poder obtener lo que se llama la ecuación de una superficie cónica. Entonces, voy a pasar a explicar en detalle la solución del primer ejercicio. La pregunta dice hallar la ecuación de la superficie cónica si se da la ecuación de la directriz y las coordenadas del vértice. Entonces, esto que ustedes ven acá, mis estimados jóvenes, es la ecuación de la directriz y este es obviamente el vector. ¿Cuáles son los pasos a seguir de forma mecánica para poder obtener lo que nos está pidiendo el ejercicio? El primer paso para conseguir la ecuación de una superficie cónica es aplicar la ecuación simétrica de una recta, o también conocida como la aplicación de la ecuación simétrica de las generatrices. Las generatrices generalmente son rectas y entonces acá vamos a utilizar la ecuación de la recta de los dos puntos. Entonces, x menos x1 sobre x2 menos x1 es igual a y menos y1 sobre y2 menos y1 igual a z menos z1 sobre z2 menos z1. ¿Qué es lo importante de esta ecuación? Que debemos entender que acá nos están dando en primera instancia el vector y nosotros sabemos de que la parte del denominador generalmente está formada por un vector que le va a formar a esa recta. Entonces, cuando a mí me dan este vector, lo que a mí me están dando es el valor de x1, el valor de y1 y el valor de z1. Entonces, este vector con coordenadas 2, 2, 3, significa de que en x1 voy a poner 2, en y1 voy a poner 2 y en z1 voy a poner 3. Y si este vector fuera diferente, entonces aplicaríamos las coordenadas que me dieron al reemplazamiento de la forma. Entonces, reemplazando este vector donde corresponde, me va a quedar x menos 2 sobre x sub 2 menos 2 igual a y menos 2 sobre y sub 2 menos 2 igual a z menos 3 sobre z sub 2 menos 3. Y a esto le vamos a llamar la ecuación número 1. La ecuación número 1 va a salir cuando yo reemplace el vector en la ecuación de la recta simétrica o también la ecuación simétrica de las generatrices. El segundo paso va a ser que nosotros introduzcamos a la directriz un punto arbitrario cualquiera. Y este punto, llamado P, va a tener coordenadas x2, y2, z2. Y este punto lo vamos a hacer pasar por la directriz. La directriz es igual a z al cuadrado menos 4y con x igual a menos 2. Entonces de acá, igualando a 0, z al cuadrado menos 4y es igual a 0 porque este que está con más pasa con menos. Y entonces decimos, este z lo vamos a cambiar por z2 y esta y la vamos a cambiar por y sub 2 y esta x la vamos a cambiar por x sub 2. En ese momento yo estoy introduciendo este punto en la ecuación de la directriz. Y a esto vamos a llamarle la ecuación número 2. El siguiente paso en la búsqueda de encontrar la ecuación general de una superficie cónica va a ser despejar y sub 2 y z sub 2 de la ecuación número 1, es decir, de la ecuación simétrica de las generatrices, y reemplazar los resultados en la ecuación número 2, o sea, traducido al español.
Cuando yo reemplacé el vector en la ecuación de la recta, formé una ecuación número 1. De ahí voy a despejar y sub 2 y z sub 2. Eso tiene un motivo, no siempre va a ser así. A partir del siguiente momento voy a explicar eso. Y esos despejes los voy a reemplazar en la ecuación de la directriz, o sea, esta que acabo de calcular ahorita. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a despejar y sub 2 y z sub 2? Porque la directriz depende de z2 y depende de y sub 2. No siempre vamos a despejar estas variables. Todo va a depender de las variables que se encuentren en la directriz. Entonces vuelvo a recalcar, como la directriz tiene z2 y tiene y sub 2, esas son las variables que vamos a despejar. Además que x sub 2 ya lo conozco. Entonces me faltaría calcular y sub 2 y me faltaría calcular z sub 2. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la ecuación número 1 y reemplazamos el nuevo dato que es x sub 2. Fíjense que cuando yo hice pasar el punto en la directriz, pude encontrar el valor de x2. Entonces, este valor de x2 ya lo puedo reemplazar. Así que me va a quedar x menos 2 sobre x2 que vale menos 2, igual a y menos 2 sobre y sub 2 menos 2, igual a z menos 3 sobre z sub 2 menos 3. Haciendo operaciones me va a quedar x menos 2 sobre menos 4, y menos 2 sobre y sub 2 menos 2, igual a z menos 3 sobre z sub 2 menos 3. Entonces, una vez que yo ya tengo la ecuación de la recta de las generatrices, entonces procedo a despejar las incógnitas que me están faltando calcular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, para calcular y sub 2, para despejar y sub 2, vamos a agarrar esta ecuación con esta ecuación. Esto debido a que yo ya conozco el denominador de donde está la variable x. Entonces aquí lo que hay que hacer es juntar, agrupar, asociar la variable que quiero despejar con aquella variable donde su denominador ya lo conozca totalmente. Es por eso que x menos 2 sobre menos 4 lo voy a igualar con y menos 2 sobre y sub 2 menos 2. Y de aquí procedo a despejar y sub 2. Entonces sabemos de que multiplicando en forma cruzada, este menos 4 que está dividiendo pasa a multiplicar menos 4 por y, menos 4y, menos 4 por menos 2, más 8. Sabemos de que esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Y también sabemos de que este menos 2 va a pasar a sumar. Entonces, resolviendo este quebrado mixto, el mínimo como múltiplo es x menos 2, voy a copiar menos 4y más 8 y hago la operación. 2 por x, 2x, 2 por menos 2, menos 4. Reduciendo términos semejantes, si pudiera, me va a quedar menos 4y más 2x, 8 menos 4 más 4, todo sobre x menos 2. Entonces ya tengo despejada la variable y sub 2. ¿De qué manera voy a encontrar la otra variable? Exactamente utilizando un concepto muy parecido. Para despejar z2, entonces voy a asociar este resultado con este resultado. ¿Por qué no puedo asociar este con este? Porque el denominador acá no está completamente conocido. Entonces, por motivos de comodidad, me conviene juntar esta ecuación con esta ecuación. Y es eso lo que estamos haciendo aquí. Entonces procedo a despejar z2. Entonces hacemos lo siguiente. Está dividiendo, pasa a multiplicar, menos 4 por z, menos 4z, menos 4 por menos 3, más 12. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está multiplicando pasa a dividir, y este menos 3 pasa a sumar. Entonces me va a quedar menos 4z más 12, sacando el mínimo, que es x menos 2, 3 por x, 3x, y 3 por menos 2, menos c. Reduciendo términos semejantes donde sea posible, me va a quedar menos 4z más 3x, y 12 menos 6 es 6 dividido entre x menos 2. Entonces quiero hacer énfasis en lo siguiente.
¿Por qué despejamos z sub 2 y por qué despejamos y sub 2? Porque cuando yo voy a la ecuación de la directriz, ¿cuáles son mis incógnitas? Y sub 2 y z sub 2. X2 ya lo tengo. Entonces, X2 me colabora, en este caso particular, a poder encontrar de aquí Z2 y Y sub 2 para luego esos resultados sustituirlos acá y de esa manera encontrar la ecuación de la superficie cónica. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores que hemos calculado, Z sub 2 y Y sub 2, en la directriz. Esta es la directriz. Z sub 2 al cuadrado menos 4 por Y sub 2 igual a 0. ¿Cuánto vale Z sub 2? Vale todo esto elevado al cuadrado menos 4 por Y sub 2 que hemos calculado aquí. Fíjense, ahí está. Y entonces eso lo sustituyo en esta parte y a partir de acá dependo de cálculos algebraicos para poder encontrar la solución de esta ecuación. Entonces lo que hacemos acá es repartir el cuadrado, menos 4z más 3x más 6 elevado al cuadrado sobre x menos 2 elevado al cuadrado, menos aquí 4 por menos 4 es menos 16y, 4 por 2x, 8x, 4 por 4, 16, todo sobre x menos 2. Entonces acá me va a quedar menos 4z más 3x más 6 elevado al cuadrado sobre x menos 2 al cuadrado, y aquí obviamente este signo va a introducirse acá y va a quedar menos por menos más, menos por más menos, menos por más menos. Y claro, cuando este signo negativo se introduce acá, esto se convierte en positivo. A partir de acá debo decir, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Bueno, el mínimo común múltiplo para esta ecuación es x menos 2 elevado al cuadrado. Así que x menos 2 elevado al cuadrado con x menos 2 elevado al cuadrado se simplifican y me queda menos 4z más 3x más 6 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado con un x menos 2 me queda un x menos 2 y ese x menos 2 multiplica 16y menos 8x menos 16 igual a 0. Entonces ahora hago las operaciones pertinentes. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y algo multiplicado por 0 es 0. Entonces me va a quedar menos 4z más 3x más 6 al cuadrado, más x menos 2 por 16y menos 8x menos 16. Entonces acá, para que yo desarrolle el cuadrado, es interesante dar a entender de que aquí yo puedo agrupar términos. O sea, por ejemplo, voy a agrupar las variables, menos 4z con más 3x los voy a agrupar, y el 6 lo voy a apartar, una ley asociativa, para que quede claro de que este es el primero y este es el segundo, para que yo diga el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y acá va a quedar x por 16y, 16xy, x por menos 8x, menos 8x al cuadrado, x por menos 16, menos 16x, menos 2 por 16y, menos 32y, menos 2 por menos 8x, más 16x, menos 2 por menos 16, más 32. Entonces acá desarrollo el binomio. El primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. Vuelvo a desarrollar este binomio. El primero elevado al cuadrado va a ser 16z al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, 2 por 4, 8 por 3, 24, xz, más el segundo al cuadrado, 3x al cuadrado, 9x al cuadrado. Ahora acá, 2 por 6, 12, y 12 por menos 4z, menos 48z. 2 por 6, 12, y por 3x, 36x. Y lo demás se copia. Finalmente, agrupo los términos en el siguiente orden. Primero los cuadrados, después los términos lineales y por último las constantes. Entonces, en orden alfabético, primero sería x al cuadrado porque 9x cuadrado menos 8x cuadrado me da x cuadrado, 16z cuadrado, luego tengo 16xy, luego tengo menos 24xz, luego tengo 36x, luego tengo menos 32y,
Luego tengo menos 48z y obviamente aquí 36 más 32, eso es igual a 68 y en este momento he encontrado la ecuación de la superficie cónica. O sea que si ustedes esto lo llevan, por ejemplo, a GeoGebra, la gráfica va a ser un cono, ¿sí? Y entonces ese es el procedimiento a hacer para poder encontrar la superficie cónica dada una directriz y un vértice. Indudablemente, vamos a hacer un segundo ejercicio para que quede claro lo siguiente. El procedimiento es el mismo. La directriz puede ser cualquier cónica y el vector puede tener cualquier coordenada. Entonces, por ejemplo, hallar la ecuación de la superficie cónica si se da la ecuación de la directriz y las coordenadas del vértice. Quiero que vean de que lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que el primer ejercicio, o sea que esto nos da a entender de que el procedimiento es mecánico y lo que va a cambiar son los datos. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Aplicar la ecuación simétrica de la recta o también de las generatrices, ¿no? Esta es la ecuación de la recta y ya sabemos de que este vector es x1, y1, z1. Así que reemplazando el x1, ¿no? Por menos 1, aquí menos por menos me da más, aquí este 1 por acá me da menos 1 y este z1 me da 0, x1 es menos 1, pero menos 1 por menos 1 es más 1, aquí es 1 negativo porque estoy reemplazando acá y acá también estoy reemplazando los valores. O sea, donde yo vea x1, y1, z1, debo colocar estos valores. Y eso me va a formar una ecuación simplificada, es decir, x más 1 sobre x2 más 1 igual a y menos 1 sobre y sub 2 menos 1 igual a z sobre z sub 2. Y esta va a ser la ecuación número 1. Esto lo hicimos exactamente igual en el anterior ejercicio. Entonces, repito, la idea es que puedan entender que el proceso es mecánico. El segundo paso, vamos a hacer de que un punto P arbitrario pase por la directriz. Entonces, esta es la directriz que me dieron. Por lo tanto, en vez de y, voy a colocar y sub 2 al cuadrado. En vez de z, voy a colocar z sub 2 al cuadrado. Y en vez de x, voy a colocar x sub 2. La pregunta es, ¿siempre vamos a colocar x2, y2, z2? Es arbitrario. O sea, tú puedes colocar las letras que veas convenientes. ¿Ya? Eso es un punto arbitrario que estamos haciendo pasar en la directriz de tal forma de que nos ayude a encontrar la ecuación de la superficie cónica. Ya tengo la ecuación número 1, ya tengo la ecuación número 2. Ahora, quiero que entiendan esto. De aquí, ¿qué vamos a despejar? Hay dos formas de verlo. Una de ellas sería, como conocemos x2, nos falta y2 y nos falta z2. Ahora, si aquí, por ejemplo, me hubieran dado y, porque no siempre va a ser x, si aquí hubiese sido y, entonces me falta x y me falta z. Entonces, depende de esto, si quieren, vamos a darnos cuenta qué es lo que vamos a despejar. Y una vez que despejemos eso, lo sustituimos en la directriz. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Ocurre de que al pasar este punto por la directriz, ya conocemos x2. Entonces, de esta ecuación, llamada la ecuación número 1, x2 ya conozco, así que lo puedo reemplazar y todo lo demás queda intacto. Así que me va a quedar x más 1 sobre 3, y menos 1 sobre y sub 2 menos 1 y z sobre z sub 2. Y entonces digo, bueno, necesito y sub 2 y necesito z sub 2 porque ya conozco x sub 2. Entonces, para calcular y sub 2, ¿qué voy a hacer? Voy a asociar esto porque conozco su numerador completamente con esto. Y procedo a despejar. Entonces digo, 3 por y, 3y, 3 por menos 1, menos 3, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. Y esto que está con menos pasa con más. La idea es tratar de despejarlo lo más rápido posible porque como pueden notar, el desarrollo es un poco tedioso, un poco extenso, pero no es complicado, no es mecánico. Resolviendo el quebrado mixto me va a quedar 3y menos 3, 1 por xx, 1 por 1, 1, todo sobre x más 1.
Reduciendo términos semejantes donde se pueda, pues me va a quedar entonces, fíjense, 3y más x, y menos 3 más 1 es menos 2, y obviamente me va a quedar menos 2 dividido, o perdón, 3y más x menos 2 dividido entre x más 1. Ya tengo y sub 2. Ahora voy a calcular z sub 2. Entonces, para calcular z sub 2, relaciono mi incógnita con aquella variable que yo ya conozca su denominador. Eso por cuestiones de comodidad. Entonces, de aquí despejo z sub 2. Bueno, en forma cruzada, 3 por z, 3z. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está multiplicando pasa a dividir y ya tengo calculada z sub 2. Ahora, ¿por qué calculamos y sub 2 y por qué calculamos z sub 2? Bueno, porque la ecuación de la directriz necesita z sub 2 y necesita y sub 2, que acabamos de encontrar sus resultados. Entonces, por eso que vamos a sustituir esos resultados y al sustituirlos, de ahí para adelante va a depender de mis conocimientos algebraicos. Entonces, y sub 2, que es todo esto, elevado al cuadrado, más z sub 2, que es todo esto, elevado al cuadrado, igual a 9. Aplicando propiedades algebraicas básicas, recuerden de que este cuadrado se puede distribuir 3y más x menos 2 elevado al cuadrado, o sea, el numerador al cuadrado, sobre el denominador al cuadrado. Lo mismo acá, 3z al cuadrado, 9z al cuadrado, sobre el denominador elevado al cuadrado. Lo interesante de este problema es que me estoy topando con un quebrado homogéneo, o sea, mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, se copia el denominador y se suman los numeradores. 3y más x menos 2 al cuadrado más 9z al cuadrado y eso es igual a 9. Claro está de que esto lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar y también está claro de que aquí para desarrollar el cuadrado voy a tener que agrupar. Yo les aconsejo de que este agrupamiento, esta asociativa, sea de tal manera de que las letras se junten y la constante quede un poco apartada. Entonces me va a quedar 3y más x asociado, agrupados, menos 2, todo al cuadrado, más 9z al cuadrado, igual a 9 por x más 1 al cuadrado. Y de aquí para adelante tenemos que desarrollar los cuadrados. Entonces, el primero elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 9z al cuadrado, igual. Copio el 9, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y aquí, otra vez tengo que desarrollar el cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado, 9y cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por x por 3y, 6xy, más el segundo al cuadrado, más x al cuadrado. Menos 4 por 3, 12y, menos por más menos, 4 por x, 4x, más 4, más 9z cuadrado, y acá indudablemente este escalar multiplica estos términos, 9x cuadrado más 18x más 9. Igualando a 0 y acomodando en orden alfabético, fíjense de que aquí lo que hice fue todo esto lo estoy trayendo a este lado, porque la idea es que la variable x sea siempre positiva. Entonces, esto lo llevo a este lado, o si esto lo hubiese traído a este lado, al final tuviese que multiplicar por menos 1. Entonces, todo esto lo llevo al otro lado y al llevarlo, fíjense, cambia de signo, ¿no? Todos estos términos cambian de signo y entonces ahora es cuestión de acomodar. 9x cuadrado menos x cuadrado es 8x cuadrado, menos 9y cuadrado, menos 9z cuadrado, primero los términos cuadráticos y luego los términos lineales. Aquí tengo menos 6xy, después tengo 22x, 18x más 4x, 22x, después tengo 12y y obviamente tengo las constantes, que sería 9 menos 4, 5. Y entonces, damas y caballeros, he encontrado la ecuación de la superficie cónica, la cual si ustedes lo llevan esto a GeoGebra, nuevamente le va a salir un cono en el espacio tridimensional, obviamente, como la gráfica resultante de esta ecuación. Entonces, mis estimados jóvenes, de esta manera se procede
a realizar la parte operativa para calcular analíticamente la ecuación de una esfera o la ecuación de un cilindro o la ecuación de un cono, pero entre las figuras que he mencionado en estos momentos hay una pequeña diferencia en cuanto al desarrollo matemático, pero el desarrollo tiene sus semejanzas, pero también tiene sus diferencias. Y aquí lo que hemos hecho es explicar cuál es la metodología matemática para poder encontrar la ecuación de un cono, es decir, de una superficie cónica. Mis estimados jóvenes, esperando de que esto haya sido entendible para ustedes, me despido muy atentamente y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.